Pulso económico de hoy lunes que, como siempre, como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy cierra la sesión con subidas, 0,58% arriba. El índice general se queda en 10.917,5 con algunos valores, luego hablaremos de ellos. De los dos primeros que les voy a contar, el primero Indra, la que más sube, 8,83 arriba, y el segundo Grifols, 7,09 arriba, luego sabrán por qué. El tercero en subidas, IAG, la holding de Iberia y de Vueling, 2,50 arriba. En el lado de los que hoy pierden pistonada, los que hoy tienen pues mayor predicamento, los inversores que quieren vender esos valores, Unicaja, la que más cede en el día, 1,18 abajo, Acciona Energía, 0,89 abajo, y en tercer lugar Celnex, que se deja en la sesión, 0,82. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos de nuestra tertulia de análisis económico, que seguramente serán los que más les puedan interesar. Esa tertulia la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que no se os escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia, como no, tenemos que hablar de un dato macro, el más relevante del día de hoy, el paro. Han salido los datos de abril. Según esos datos, el paro cae en 60.500 personas y quizás lo más relevante, la seguridad social, que ha traspasado ya eso de los 21 millones de cotizantes, aunque todos estos asuntos cada vez significan menos. Pero bueno, está bien lo que está. Vamos con uno de los nombres propios del día, Indra, que se ha disparado en bolsa después de anunciar un 40% de aumento de su beneficio por el tirón de los previsibles gastos en defensa y la gestión del tráfico aéreo. Esos resultados la han disparado y, como les contaba antes, es la que más sube, 8,83 al finalizar la sesión. Les presento ya a nuestros invitados de hoy lunes. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Pues encantado de estar una tarde más y comenzar el mes de mayo aquí. ¿Le ve a usted moreno? Efectivamente, he aprovechado estos días para salir al campo, para jugar, etcétera. Lo digo con envidia. De todas formas, hace mucho el maquillaje. Ya. Bueno. Don Miguel Ángel Cifuentes, a usted no le veo tan moreno. No, y eso que en Jerez ha hecho un solecito bastante bueno, y en Morón también, que está Morón de la Frontera. Bien a la sombra, entonces. Sí. Vicepresidente de ASEAFI y, además, consejero de Eurohispano Opciones ICAP. Muy buenas tardes y bienvenido también. ¿Qué les ha parecido la sesión de hoy? Animada, sin duda alguna, aunque luego hablaremos de ello más pormenorizadamente, animada por Indra y por Grifols, pero la sesión no ha estado para nada mal, ¿no? Bueno, como ya anticipamos el lunes pasado, hablamos de aquello de sell in May and go away, vende en mayo, márchate de la bolsa o empieza a hacer beneficios con lo que tengas. Pues oye, curiosamente empezó bien en ese sentido porque cayó el mercado, ahora estamos rebotando, estamos viendo que la rentabilidad de los bonos ha caído y ha subido en precio, y se está anticipando que puede haber dos bajadas de tipos en Estados Unidos. Con esta melange, pues bueno, los mercados están ahí en un lateral, pero parece que han hecho techo, por lo menos el IBEX. Pues efectivamente, el IBEX ha estado espoleado por dos valores fundamentalmente, como luego analizaremos, Indra y Grifols, y luego por otro lado yo creo que es fundamental que están descontando pues, más que posible, por no decir segura, bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo ya el próximo mes de junio, y muy probablemente la duda es cuándo, a lo mejor en el último trimestre del año, cuándo lo va a reducir la Reserva Federal. Pero hay datos para poder prever esta situación y yo creo que eso ha sido fundamental. Y luego hoy mismo se hablaba en los mercados, es que sigue habiendo una enorme liquidez. Sí, eso está claro. Bueno, vamos con los datos macro españoles. Hay unos los más importantes de todo, porque al fin y al cabo la economía de un país bien llevado tiene que mirar por reducir el desempleo. Se ha reducido en el mes de abril en 60.500 personas, nos alegramos mucho, pero seguimos con el vicio de medirlas mal. No es verdad que el paro registrado esté en 2.660.500 desempleados, porque a eso nadie sabe, porque se le quitan los que están haciendo un curso de formación. Esto es como si dijeran, no, los rubios que no se pongan en la fila. Pues parecido. En segundo lugar, otros que dicen que quieren trabajar, que están en el paro, eso no lo discute nadie, pero que no quieren trabajar 8 horas, se los cuelgan ahí en el limbo
de los que están en disposición limitada, 359.000 menos. En resumen, que los 2.660.500 se nos vuelven 3.234.163, contándolos adecuadamente. Y luego está otro de los temas que, en fin, que es un poco, la verdad es que tiene truco también, pero hemos rebasado los 21 millones de cotizantes en la Seguridad Social. La ministra del ramo está muy contenta. Vamos a escuchar a Elma Sainz. Los datos de afiliación registrados hacen que el mes de abril pase a los anales de la historia. Hemos superado los 21 millones de afiliados y afiliadas en un mes de abril sin Semana Santa, lo que hace que sean datos mucho más significativos. Si vemos la evolución diaria, hemos superado 21,1 millones y en algunos momentos 21,2 millones. Eso hace que lleguemos a valorar 200.000 empleos más que el mes pasado. Pero si lo hacemos de manera desestacionalizada, quitando el efecto calendario que hace que sea más riguroso, estamos viendo que hemos superado en 41.000 personas respecto al mes anterior. Los datos de afiliación registrados... No sé yo si entramos en los anales o nos quedamos a las puertas, porque, a ver, ¿puede usted contar a los españoles con claridad por qué ha habido 1.267.000 contratos y no baja el número de los parados en una cantidad proporcional o equivalente? Que es que las contrataciones son contrataciones cerillas, que duran lo que dura la cerilla en la mano. Yo creo que hay que analizar aquí muchísimas cosas. En primer lugar, que estos datos son inconsistentes con la EPA del primer trimestre. Por tanto, si de verdad se ha producido este fenómeno, yo me alegraría enormemente, estamos hablando de un mes milagro, el mes de abril, puesto que hay que recordar, y yo creo que eso es importante, que según la EPA se destruyeron el trimestre pasado 139.700 empleos, y no fue más porque gracias a Madrid, que en Madrid se crearon frente a ese hundimiento 44.700. Por tanto, no es coherente. Y esa subida de paro que se produjo en el primer trimestre hasta el 12,3% de tasa de paro, la mayor de Europa. De tal manera que en este sentido lo que hay que ver es esos datos, cómo se analizan. En primer lugar, lo ha hecho usted magníficamente, es un análisis que normalmente realiza también don José Luis y que pone clarísimamente de manifiesto que las personas que buscan empleo superan los 4 millones y que aquí hay que matizar bastantes cosas. Y cuando menos salen esos 3.200.000 parados. Pero es que además seguimos con la incógnita de los fijos discontinuos, claro, que eso no que está efectivamente contada, que no están contados ahí y que efectivamente, por tanto, eso explica los 4 millones y pico de gente que está buscando empleo, pero solo se contabilizan como parados 2.600.000. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que seguimos teniendo la tasa de paro más alta de Europa, que la reducción se produjo durante los primeros años entre el año 2015 y 2018 y luego ha bajado pero muy poco. Y por último hay que tener en cuenta que el 70% de estos empleos se han generado en el sector servicios. Es verdad que la mayoría en la hostelería, también afortunadamente en informática, etcétera, en algunos servicios administrativos, auxiliares, etcétera. Y por último hay que tener en cuenta otra cosa, que probablemente las horas trabajadas han bajado. Han bajado, como es habitual. Como es habitual. Y cuéntez. Poco puedo añadir a lo que ha dicho Juan, pero vamos, yo el otro día en una comida que estaba con gente joven allí en Jerez, pregunté, oye, vosotros, de los que estáis aquí, ¿cuántos estáis trabajando? Y me dijeron que, oye, tenían por encima entre 20 y 24 y estaban trabajando todos, porque como trabajaban más o menos 3 horas a la semana, pues eso no aparece en el desempleo. Digo, como nota clara de que es muy relativo todo. Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos con el bono de Estados Unidos, que cae al 4,5% después de que el viernes aparecieran los datos de empleo, y la verdad es que eran unos datos de empleo muy optimistas, muy positivos. Muy positivos, pero menos positivos que en el pasado. Y esa es la clave, porque la tasa de paro ha subido una décima, fíjense ustedes, hasta el 3,9%, frente al 12,3% que es el que tenemos oficialmente en España y que es más. De tal manera que, ¿eso qué significa? Que durante el mes de abril, entre comillas, tan solo se han creado 175.000 empleos, que está muy por debajo de la media de los últimos 12 meses, que ha sido precisamente muy superior, en concreto en 242.000 empleos. Por tanto, eso yo creo que abre una muy buena noticia, que la economía norteamericana sigue creciendo y que ese aterrizaje es muy suave, y en segundo lugar, otra también muy importante para todos, que muy probablemente la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés. Posiblemente en el último trimestre del año, 2, 3 bajadas, pero se va a volver a animar. ¿Por qué? Porque estaba poniendo como ejemplo la enorme creación de empleo y en este caso ya está por debajo de la media y ya tiene un argumento para poder bajar los tipos.
Cifuentes. Pues mire, ahora mismo el bono americano a 10 años está en el 4,48 y la semana pasada, un poquito antes, llegó a estar en 4,74. Claro, todo esto es gasolina para los mercados también de renta variable, porque oye, la posible bajada de tipos pues anima en concreto a los mercados en general. Bueno, por terminar con los datos colectivos de situación, hablemos de que Eurostat certifica que llevamos 5 meses de deflación mayorista en lo que podríamos llamar el territorio eurozona. Sí, efectivamente, son los precios industriales que están bajando frente a crecimientos del 34% en el año 2022. Por tanto, se ha dado completamente la vuelta a la situación y están bajando los precios, aunque no a los niveles de la subida. Y en este sentido, ¿a qué se debe fundamentalmente esta situación? Al abaratamiento del precio de las materias primas y el abaratamiento de la energía. Por tanto, ¿qué ventaja tiene esta situación? Pues que el Banco Central Europeo, y ya lo podemos prácticamente asegurar, va a bajar los tipos de interés el mes que viene, porque hablábamos que tenían la preocupación de que a lo mejor se habían pasado de frenada, que a lo mejor el IPC iba a bajar del 2%, que es el objetivo de estabilidad de precios. Y desde luego el índice de precios industriales, que al final en gran medida se transmite al IPC, bueno, pues está poniendo en manifiesto una situación contraria de deflación. Por tanto, yo creo que se trata de una buena noticia. Bueno, vamos con algún nombre propio en la bolsa española. Hay una fusión que es la que está de moda, la fusión la OPA que plantea BBVA sobre Banco Sabadell. Hoy ha habido una reunión del Consejo del Sabadell para emitir una opinión que hasta este momento no conocemos, pero han empezado a salir algunos detractores. Y esto es novedad porque al principio, pues quizás por la sorpresa o por no haber hecho los números, pero la cuestión es que algunos denuncian excesiva concentración sobre algunas zonas españolas, el Levante, Cataluña, donde tenía cierta importancia Caja de Ahorros del Mediterráneo o el propio Banco Sabadell, y eso puede ser un problema. Y luego pues los asuntos que mandan en este tipo de decisiones, el precio y las expectativas que tienen los accionistas del Sabadell de seguir a solas. Y Cuéntez. Bueno, pues el caso es que con estas noticias que usted ha comentado, en un momento dado ha llegado a 1,93 y ha cerrado en 1,8895. Parece, hombre, ya se lleva una revalorización bastante importante. Yo le veo sonreír a don Juan y demás. Y bueno, pues posiblemente mucho recorrido al alza yo no le veo. Con lo cual yo creo que esos entornos de 1,93 pudieran ser interesantes para el que quiera salirse, el que haya entrado en el corto plazo. El que no, pues bueno, de momento puede mantenerse. Yo creo que hay que recordar que este intento de fusión o de absorción, mejor dicho, por parte del BBVA, no tiene nada que ver con el pasado. En el pasado, el Banco Sabadell era un banco muy tocado en resultados, prácticamente sin un rumbo claro y huérfano frente a las fusiones que se habían producido. En este momento la situación es completamente distinta. Es un banco con una estrategia clave que ha incrementado sus beneficios un 50% en el primer trimestre, que ha llevado a cabo una reestructuración muy importante de negocios, de deuda e incluso de oficinas, cerrando las menos rentables. Por tanto, ahora esa fusión puede generar gravísimos problemas respecto a la rentabilidad futura del Banco Sabadell si sigue manteniéndose como marca, porque se habla que será necesario unos costes de unos 1.500 millones de reestructuración, que se cerraría uno de cada 3 oficinas del Banco Sabadell, que se despediría una parte, habría una regulación de empleo importante de personal y que perdería unos objetivos. Por tanto, yo creo que no está nada clara. Y luego, por otro lado, ha tenido una magnífica dirección, que es el señor Oliu, que precisamente por las normas de gobierno corporativo del BBVA no se puede ni siquiera incorporar al Consejo del BBVA, por una razón muy sencilla, porque acaba de cumplir los 75 años y hay una limitación precisamente para esta edad a cualquier consejero del BBVA. Y luego, por otro lado, una serie de consejeros independientes del Sabadell parece que están utilizando argumentos similares al que doy yo. Por tanto, creo que esa fusión solo se produciría con una prima muy importante que entiendo que el BBVA tiene que echar unas cuentas importantes para darla. Bueno, pues vamos con el protagonista del día, que es sin duda alguna Indra. ¿Por qué? Porque es la que más ha subido, 8,83 arriba, después de anunciar un 40% más de beneficios por el tirón que se prevé de los contratos de defensa y también de la gestión del tráfico aéreo. La cuestión es que se han visto disparadas las expectativas de Indra por todo eso.
Cifuentes, ¿cómo lo ves? Bueno, pues, ¿cómo lo voy a ver? Pues desde el punto de vista, desde luego técnico, está súper alcista, sorprendentemente alcista, pero bueno, efectivamente, con el negocio al que se dedica y demás, pues, bueno, ¿compraría yo Indra hoy al cierre? Pues no. O sea, que así es como lo veo. El que las tenga, pues le felicito porque ha tenido unas revalorizaciones muy importantes. Sí, efectivamente. Lo primero que ha hecho es incrementar durante el primer trimestre del presente año sus ventas algo más de un 20%. Han llegado a exactamente 1.118 millones de euros. Y en ese sentido lo que ha hecho es aumentar un 40% los beneficios, pero hasta 61 millones. O sea, tampoco es para tirar cohetes, efectivamente, el EBITDA que resulta. De tal manera que efectivamente va mejorando y se debe a varias circunstancias. Una, que probablemente se siga manteniendo clarísimamente en el futuro, que la inversión en equipos militares va a seguir aumentando, porque de hecho la Unión Europea tiene la idea que dediquemos el 2% del PIB cada país a gasto militar, por tanto, en gasto en defensa. Eso favorecería a Indra. En segundo lugar, sí que va a seguir aumentando el tráfico aéreo. Pero a mí me da ya miedo que se meta en otras operaciones, porque ahora quiere ascender al espacio. Y está. Esas ideas siderales. Efectivamente, quiere adquirir Hispasat, y esto está bastante vinculado, y luego lo veremos también cuando hablemos de Telefónica, a esos campeones nacionales que yo jamás he defendido y que parece ser que Sánchez quiere crear, nuestro presidente del Gobierno, entre otras cosas, una gran tecnológica campeona formada por Indra, Hispasat y Telefónica. Sí, eso dicen por ahí. No sé si le va a dar tiempo, la verdad le digo, porque las elecciones catalanas pueden ser el día final. Bueno, ahí lo dejo. Vamos con Grifols, la segunda en subidas hoy ha subido 7,09 y todo eso se debe a que está a punto, ahora ya sí, de cerrar la venta que tiene del 20% de su filial Shanghai RAAS. Esto hablamos de ello hace mucho. Concentra el negocio de Grifols en China y está a punto de hacerse con ella el grupo también chino, Haier. Bueno, ¿cómo veis lo de Grifols? Bueno, Grifols desde el punto de vista técnico, para el que se siga por estos esquemas, pues está alcista. Con lo cual, yo, ¿cómo lo veo? Pues lo veo alcista. ¿La tengo? No. No la tenemos comprada. Simplemente informo. Grifols tiene una deuda que vence a corto plazo por 2.900 millones de euros y, por tanto, requiere liquidez por todas partes para precisamente hacer frente a esa deuda que vence. Y en este sentido, pues esta operación es bastante lógica. Probablemente esa venta del 20% sea por 1.629 millones de euros, a los que hay que añadir el 6% que se queda y que probablemente también en un futuro inmediato venda Haaland. ¿Cuál ha sido el hito que se ha producido hoy? Que la regulación china, que es muy complicada, muy restrictiva en cuanto a ventas, etcétera, aunque sea a compañías chinas, ha dado el visto bueno. Y eso es precisamente el factor que prácticamente ha consolidado, ha cerrado la operación y, por tanto, eso permitirá también sanear o hacer frente en mejores condiciones a la deuda de Grifols. Bien, hablemos del grupo de perfumería Puig, que es una de las grandes novedades en bolsa y que, según dicen los expertos, da una gran oportunidad a los gestores de carteras para la diversificación. ¿Ustedes también lo ven así? Sí, efectivamente, porque lo comentamos el otro día cuando estábamos hablando de la salida a bolsa precisamente de Puig. Estamos hablando de la industria del lujo. Y la industria del lujo, en contra de lo que mucha gente piensa, es clarísimamente anticíclica. Se mantiene incluso en situaciones de profunda crisis, como ha ocurrido en el caso del COVID, etcétera. Por tanto, yo sí que es una inversión que recomiendo porque, evidentemente, eso da estabilidad a la cartera. Es un valor que puede ser muy rentable y que además es claramente anticíclico. Cifuentes, ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista teórico, efectivamente es cierto. Lo único es que a mí me gusta dejar que, antes de tomar una decisión de este tipo, dado que porque por lo que vimos la semana pasada, se quedó en el rango alto de precios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hoy ha subido ya un 4, ya, pues, a mí me gusta esperar y ver y luego ya tomar decisiones. En cuanto a los gestores de cartera, pues pueden hacer otro tipo de cosas. Hablemos de esa gran operación de llevar a SEPI al control, al menos 2 sillas en el Consejo de Telefónica, diseñada por Moncloa y que tiene un componente elevadísimo de político. Hoy han comunicado los socios de Saudi Telecom
que tienen unas plusvalías latentes de 289 millones, lo cual plantea que alguien no ha hecho bien las cosas a la hora ni siquiera de esto que les anunciaba, de la entrada de la SEPI. Se podían haber ahorrado unos cuantos millones, en pocas palabras. Bueno, efectivamente, es que en primer lugar hay que recalcar e insistir una vez más que yo estoy absolutamente en contra de la entrada del sector público en Telefónica y, por tanto, negando la mayor, aparecen las demás limitaciones. No tiene ningún sentido desde el punto de vista estratégico, porque para eso es un sector claramente regulado, se podría haber utilizado otra metodología. Y luego, por otro lado, si tú sales a comprar al mercado el 10% de las acciones, pues evidentemente, que es lo normal, que al aumentar la demanda suban los precios. Y eso es exactamente sobre todo lo que ha si lo ocurrido. anuncias y no lo produces en semana. Efectivamente, Sí. Y haya sobre demanda, etcétera. Y eso que ha generado, pues que los señores árabes, que en teoría era a los que se quería contrarrestar, parar, etcétera, pues y tenían invertidos 2.389 millones, pues tienen una plusvalía del 20%, de tal manera que son los grandes beneficiados en este momento de la entrada de la SEPI. ¿Y quiénes somos los grandes perdedores? Los españoles, porque además se está desviando los fondos para Telefónica, los que se tenían que dedicar a corporaciones locales, sobre todo. Sí, sí. ¿Y cuéntese? Pues mire, yo recuerdo que tuve una intervención en su momento cuando se publicó esta noticia y porque yo estaba sorprendido, digo, ¿cómo se anuncia algo y no se dice cuándo? O sea, porque las cosas normalmente se anuncian, no es que ya se han hecho, pero al anticipar que vamos a comprar y vamos a comprar ese porcentaje, Se hace por que eso, suba el precio. no digo, no hay, vamos, hay que comprar Telefónica en su momento, ahora ya la O cosa. sea, que el diseñador de Buah, la operación es el que asó la manteca. El caso de la manteca o cercano a un político, pues, y que era lo mismo 8,80. Bueno, pues acabaremos hablando del precio del petróleo, si ustedes lo tienen a bien, porque parece que Arabia Saudí lucha denodadamente para contener el precio, por lo menos que no baje. Ha cedido un 8,5% desde los máximos del año. Sí, efectivamente, comenzó sobre todo el mes de marzo con un déficit entre la oferta y la demanda de unos 300.000 barriles diarios, y eso provocó una subida de precios que llegó a superar, coyunturalmente, pero llegó a superar los $90 el barril de Brent. Pero se situó sobre los 89. Hoy está a 83 y en este sentido Arabia Saudí quiere mantenerlo, pero tampoco quiere que esté excesivamente alto, porque al final se tiran piedras contra su propio tejado. Se produce una desaceleración de la actividad económica. En cualquier caso, la demanda de China y de Estados Unidos está creciendo, pero la gran ventaja es que también Estados Unidos está aumentando significativamente la producción. Por tanto, yo el precio del petróleo en el segundo semestre lo veo más cerca de los $80 que desde luego de los 85. Pues yo coincido totalmente, y más con la situación que estamos viendo en Gaza, que pudiera tensionar un poco los precios, y no, curiosamente, desde la semana pasada lo que ha hecho el mercado es caer. Con lo cual, pues bueno, esto lo que podemos descontar es que va a seguir cayendo y se va a acercar a la zona de 80. Te agradezco la cita de lo de Gaza porque me da pie a adelantarles una noticia geopolítica que le puede venir bien al mercado de las inversiones, sobre todo al mercado de la bolsa. Y es que al parecer el grupo terrorista Hamas estaría de acuerdo con una oferta de alto el fuego en Gaza que le plantean sobre algunos gobiernos, sobre todo el egipcio, que está muy... Bueno, que tienen el problema en la salida de Palestina, ya es la frontera con Egipto. Bueno, pues la verdad es que esperemos que eso ponga cierta paz en uno de los dos conflictos que tenemos entre manos desde hace no sé cuánto el tiempo. Esto es una buena noticia. Yo creo que sería una magnífica noticia y evidentemente aquietaría también todas estas reacciones académicas, universitarias, etcétera, a favor incluso de una organización terrorista como es Hamas. Yo creo que sería, desde el punto de vista humanitario, una magnífica noticia. También, pues ¿no? sí, No puede ser más que bienvenida esta noticia que podría plasmarse en los próximas horas o días, pero hay que tener paciencia. Llevamos ya bastante con esta guerra entre las manos y ojalá se termine pronto. Lo dejamos aquí por hoy, con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes por su interés y su atención. Para ustedes, eso sí, tengo premio porque enseguida empezamos aquí la redacción abierta de la tarde.